Gloria a Dios. ¿Estamos listos, hermanos? Vayamos a la escritura, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2 y verso 20. Por favor. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Aleluya. ¿Estamos listos para leer la palabra? Dice la escritura. Vamos a esperar a los muchachos que... Segunda de Timoteo 2, 20. ¿Dónde estás, Timoteo? Timoteo, ¿dónde estás que no te veo? Segunda de Timoteo está ahí después de la primera. ¿Listos? Muy bien. Dice la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 2 verso 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y los otros para usos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, le doy gracias, Señor, por el privilegio de darme la oportunidad de compartir su palabra. Al mismo tiempo, Señor, le pido que su Espíritu Santo, Señor, sea el que me ilumine, el que me guíe y el que traiga a la memoria las cosas que he de hablar. Señor, que predique esta palabra con sencillez de corazón, pero a la misma vez con denuedo, Padre. Y que cada uno, Señor, que la oyere, sea de bendición y que podamos entenderla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús le doy gracias, Dios. Amén. Tome por favor su lugar. Mire, el apóstol Pablo, hermano, utilizó una metáfora para ejemplificar en el libro de Timoteo lo que sucede en la casa de Dios. Amén. Lo que pasa en la casa de Dios también. Y habló de los utensilios y dijo que algunos son de oro o de plata, los cuales son caros y se usan rara vez. Algunos otros son de madera o de barro, los cuales se utilizan a diario. Amén. Comúnmente nuestra cultura, en nuestra cultura comúnmente la vajilla, la más bonita, yo sé que tal vez nadie de los que estamos aquí tenemos una vajilla de oro o de plata, ¿verdad? Pero en la cultura de nuestros padres siempre compraban una vajilla bien bonita para tenerla guardada en una vitrina. Amén. Y aunque fuera la fiesta más importante, aunque fuera una cena especial o lo que sea, esa vajilla de todos modos no se usaba. Nada más estaba ahí para tenerla de adorno. Pero eso es en nuestra cultura, no en todas las culturas pasa de la misma manera. Pero los que venimos del suelo mexicano, todos hemos visto en la casa de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, una vajilla muy bonita dentro de una vitrina.
No es el caso de lo que está ejemplificando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está ejemplificando y está diciendo que la vajilla de oro, la vajilla de plata, se usa en ocasiones muy especiales. Amén. Y hay otra vajilla que es de uso diario, pero hay también otra vajilla que es la de platos, cubiertos, vasos desechables. Y esta se usa pues de vez en cuando, o si no se quiere trabajar, si no quiere usted lavar, ¿verdad? Si usted dice pues van a venir los hermanos y se van a ensuciar muchos platos, muchos vasos y nadie me va a ayudar a lavarlos, pues saque los desechables. Por eso precisamente hay para cada uso. Cada uno se da cuenta, ¿verdad? Cada vaso, cada plato tiene su uso. Esto no es cosa del otro mundo. Esto no es malo que usted se viste de trabajo, para eso lo hicieron. Amén. Lo que no sería común fuera que todos los días le diera a su familia en desechable. Pero eso sí ya estaría afuera de lo común, ¿verdad? Pero todavía se vale, o todavía hay quien lo puede hacer. De manera, hermanos, que a lo largo del Antiguo Testamento, usted y yo podemos apreciar la historia de muchos hombres o de muchos personajes que Dios usó, los cuales muchos de ellos tuvieron propósitos gloriosos que se quedaron muy por debajo de la expectativa de Dios. Y uno de ellos, para comenzar a ejemplificar cómo Dios espera usarnos, es Esaú. ¿Quién era Esaú? Esaú era el primogénito ¿de quién? De Isaac. Por ahí andaba muy cerquita, pero era el primogénito de Isaac, era el heredero directo de la promesa de Dios a Abraham. Dios le habría dicho a Abraham que sus generaciones heredarían cada una de sus promesas. Y vamos a ir a la escritura ahí bien rapidito en Génesis 22:15. Cuando estemos ahí, confírmelo con un amén, por favor. Génesis 22:15. Hasta el 18 dice la escritura: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está sobre la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que, hermanos, sabemos la historia y sabemos ya que Dios planeaba levantar una nación a partir de ¿quién? De Abraham, el padre de la fe, como se le conoce también o como se le llama, para que de ahí en adelante todas las demás naciones fueran benditas a través de ¿quién? De Abraham. Y las generaciones de Abraham iban a aportar o iban a llevar con ellos esa bendición que Dios le había prometido a él directamente. Y esto, hermanos, para
para la descendencia de Abraham era que Dios quería darle a la descendencia de Abraham un uso honroso. Dijimos, vamos a hablar de Esaú. Esaú era una persona que era heredero legítimo de esa promesa. Amén. Porque Esaú era hijo de ¿quién? De Isaac. ¿Isaac era hijo de quién? De Abraham. Ahí estamos. Estamos claros. Estamos claros entonces. Entonces el destino de Esaú era portar la promesa y la bendición que Dios le había hecho a Abraham. Pero todos sabemos y todos conocemos que la Escritura relata que Esaú menospreció la bendición de la primogenitura. ¿Cómo fue que Esaú menosprecia la primogenitura? Por un plato de lentejas. Amén. Mire, la Biblia no dice o la Biblia no habla que Esaú rechazó. Y aquí hay que poner mucha atención. Fíjese, pongan atención, muchachos. Esaú tenía un destino que Dios le había dado para un uso honroso. Amén. Pero Esaú, lo que dice la Biblia, no dice que Esaú haya rechazado, que no haya querido. Él era la parte, él era legal, él era legítimo para recibir la promesa de su descendencia. Pero ¿qué hizo con el plan que Dios tenía para él? Lo menospreció. Amén. Lo menospreció. Y aquí es donde quiero que pongan atención. Muchas veces, muchos de nosotros, aunque no rechazamos el plan de Dios, o aunque no le decimos a Dios directamente que no, pero podemos encontrarnos menospreciando los planes de Dios para nosotros, intercambiándolos por un plato de lentejas. Amén. No que lo estemos rechazando, no le estamos diciendo, Señor, yo no quiero tus planes, Señor. No, ahí estamos. Pero de alguna manera, cuando no le ponemos aprecio al plan de Dios, cuando no le ponemos aprecio al propósito divino de Dios para nuestra vida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo mismo que hizo Esaú. Lo estamos menospreciando. Y Dios, hermanos, continúa con su plan. Las naciones serán benditas a través de la simiente de Abraham. La única cosa que en lugar de ser Esaú el que tome la parte, el que tome la bendición, el que tome el protagonismo, fue Jacob, su hermano, quien luchó por la bendición y la apreció hasta conquistarla. Amén. Y fíjese, en este caso, Esaú no era el plan original, no era para que él tomara ese lugar. Pero ¿qué hizo Esaú? Luchar. ¿Qué hizo Esaú? No dejarse vender. ¿Qué hizo Esaú? No rendirse, sino luchar por la bendición. Y fue como alcanzó ser
de un uso honroso para Dios. Perdón, estoy diciendo mal. Jacob. Amén. Estaba diciendo mal el nombre. Aunque Jacob, voy a repetirlo, aunque Jacob no era el que estaba destinado para eso, sino Esaú, Jacob luchó y se quedó con el papel de Esaú, porque Esaú menospreció la primogenitura. Y yo lo decía el jueves, no sé si lo recuerda, lo decía el jueves en la transmisión en vivo. Cuando nosotros menospreciamos los planes divinos de Dios para nuestra vida, aún nosotros, escuche, yo no me quedo afuera de esto, aún nosotros siendo pastores, aún nosotros siendo ministros, si yo menosprecio el plan de Dios, la obra de Dios no se va a detener porque yo la menosprecie. Alguien más le va a poner ganas, alguien más va a luchar y Dios va a usar a ese alguien. Amén. Y esto es, como le digo, desde aquí hasta allá. No importa los planes que Dios tenga con usted y conmigo, si los menospreciamos, no los vamos a alcanzar. Y si luchamos por ellos, los vamos a alcanzar. Otro personaje, hermano, de ellos, de quien podríamos hablar, sería de Saúl, un joven alto y fuerte, a quien Dios escogió para que fuera el primer rey de Israel. Todos conocemos y sabemos la historia de Saúl. Amén. Dios tenía grandes planes para él, planes honrosos y gloriosos. Lo levantó para ser rey de una nación, lo ungió con su espíritu, y cuando Dios le dio instrucciones para que él como rey las llevara a cabo, Saúl prefirió hacer las cosas a su modo antes de obedecer el plan de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? No atendió la palabra de Dios, no la obedeció correctamente. Dios le da instrucciones para indicarle de cómo actuara como rey, y Saúl prefirió hacer las cosas a su modo, hacer las cosas a su manera, hacer las cosas a como él pensaba. No siguió por la palabra de Dios. Amén. Saúl se estaba guiando de la manera que él pensaba. Él creía que haciendo las cosas a su modo, no importaba lo que Dios dijera, él iba a poder seguir con su plan. Amén. Pero sabe una cosa, hermano, que cuando nosotros nos convertimos al Señor, algo debemos de tener en claro: que lo que antes vivimos, que lo que antes fuimos, debemos de desecharlo y desechar esa mentalidad para tomar una mentalidad nueva, para tomar una mentalidad de reino. Amén. Dígame usted, ¿quién era? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién dice la Biblia que era Saulo de Tarso? ¿Qué habla la Biblia acerca de Saulo de Tarso? Hasta matarlo. Bueno, sí lo dice eso también. Al punto que quería yo llegar
donde describe sus cualidades y sus virtudes de conocimiento, donde dice en cuanto a la ley, maestro. Amén. Y empieza a hablar muchas cosas de Saulo de Tarso. No sé si alguien me puede buscar por ahí la cita bíblica, porque no la tengo a la mano, para que veamos lo que dice la Biblia acerca de él. Voy a checar. Aquí está, Filipenses capítulo 3. Dice, mire lo que dice. En el verso número 4, Filipenses 3:4, fíjese lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado, ahí le va las características. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estas eran las características de Pablo antes de convertirse al Señor. Pero ¿qué dice? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si alguien cree que se puede gloriar de lo que antes era, como decimos vulgarmente, aunque no es muy vulgar la expresión, ¿verdad? Pero como decimos, no trae nada para mí, dijo el apóstol Pablo. Si alguien cree que se puede gloriar en lo que antes era, no me llega ni a los talones. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo el apóstol con todo lo que él se podía haber gloriado? Lo desestimó. Dijo, y todo eso lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Amén. ¿Y qué pasa con esto, hermano? Que muchos queremos traer al reino de Dios la escuela que aprendimos allá afuera, la escuela que nos enseñó la vida. Y la escuela que nos enseñó la vida en el reino de Dios, se lo digo de aquí, es basura. Amén. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo que aprendimos allá afuera, y si tenemos algo en que gloriarnos de lo que éramos o de lo que hicimos, todo eso para nosotros debería de ser basura, y tratar, como dijo el apóstol Pablo, de ganar a Cristo. Ya no gloriarnos en lo que antes éramos. Porque cuando nos gloriamos en lo que antes éramos, terminamos haciendo nuestra voluntad. Terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Terminamos haciendo las cosas a nuestro modo, tal como lo hizo Saúl. Y al igual que con Esaú, los planes de Dios no se vieron frustrados
¿Por qué? Porque otras personas completaron el plan que Dios había empezado. De todos modos, los amalecitas fueron destruidos y la gloria y el esplendor de Dios pudo llegar a todas las naciones a través de quien fuera su sucesor, el rey David. Amén. De modo, hermanos, que el saber esto nos debe de ayudar para que usted y yo podamos acomodar nuestros pensamientos y pensar, bueno, estoy de alguna manera menospreciando el plan de Dios, como Esaú, que lo menospreció, o estoy de alguna manera menospreciando el plan de Dios, como Saúl, que por querer las cosas, hacer las cosas a su modo o a su manera, fue removido y alguien más llevó a cabo el plan que Dios tenía. Porque repito, el plan de Dios no se detiene, hermano. El plan de Dios funciona conmigo y sin mí. El plan de Dios funciona con usted y sin usted. Amén. Dios no se va a detener. Como le digo, quien se pierde somos nosotros. Dios no se pierde de nada. De modo que le digo esto con mucho cuidado, animándole a que no nos encontremos menospreciando el plan de Dios, ni de una manera ni de la otra, ni como lo hizo Esaú, ni como lo hizo Saúl. Y así como hubo personajes en la Biblia que menospreciaron que Dios tenía planes para usos honrosos y terminaron no llegando a concretarlos, también hay personajes en la Escritura que Dios tuvo usos honrosos con ellos. ¿Quién fue? Abraham, Isaac, Jacob. Estos hombres tienen historia en la Biblia. Abraham, por ejemplo, es un personaje que le creyó a Dios, salió de su tierra y de su parentela, como dice la Escritura, a un lugar desconocido. ¿Por qué se salió Abraham? ¿Por qué salió Abraham de su tierra y de su parentela? ¿Porque quiso? Porque Dios le dijo. Característica de personas, característica de personajes que cumplen el plan de Dios. Podemos sacar una característica de Abraham, muchas, ¿verdad? Pero una muy notable: obedeció la voz, las instrucciones de Dios y fue honrado, fue prosperado. Y no nada más él, sino todo lo que estaba a su alrededor prosperaba. Dios le dio un hijo llamado Isaac, heredero de las promesas. Además, Dios lo hizo tan honroso que hoy día todos le reconocen. ¿Cómo es conocido Abraham en la Escritura? Como el padre de la fe. Imagínese el uso tan honroso que Dios tenía para él. Si Abraham lo hubiese menospreciado, usted y yo no le conoceríamos a él como el padre de la fe. Hoy en día estuviéramos contando la historia al otro lado, siendo parte de los que no alcanzaron el plan, de los que no alcanzaron el propósito, por alguna u otra razón. Isaac, características de Isaac: fue un hombre que prosperó
aún en tiempos de hambre, se enriqueció y se hizo muy poderoso. Los filisteos pudieron ver, hermano, la gloria de Dios en él. La historia en la Biblia dice que Isaac llegó a una tierra seca, llegó a una tierra árida, donde no había ninguna posibilidad de sembrar y poder cosechar. ¿Y qué hizo Isaac? Sembró y cosechó. Amén. Dios le dio un uso honroso. Y Jacob, bueno, lo que pudiéramos decir de Jacob, otra característica que pudiéramos decir de Jacob fue que él luchó por la bendición y alcanzó a ser usado por Dios. Y pudiéramos seguir mencionando más personajes. Por ejemplo, David, José, Daniel y muchos otros. Pero lo importante sería preguntarnos, lo importante sería que usted y yo meditáramos en cuál es el uso que Dios me quiere dar a mí. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito? Y si ese plan y si ese propósito, vamos a estar ahí luchando, vamos a estar ahí obedeciendo, vamos a estar ahí constantes para que ese plan se lleve a cabo en mi vida. Y no sé si en la de alguien más se va a llevar a cabo, pero usted y yo deberíamos de estar pendientes de que al menos en mi vida se lleve a cabo el plan que Dios estableció. Vaya conmigo a la escritura, por favor, en Jeremías 29:10. Cuando esté ahí, confírmeme con un amén, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice la escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Ahora vaya por favor en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, ¿ya está ahí? Dice la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblos, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Mire, no hay otra voluntad, hermano. La voluntad de Dios para nuestra vida es que usted y yo seamos exaltados por Dios, que seamos honrados por Dios, que seamos usados por Dios. Y Dios no desea exactamente lo que Dios no quiere para nosotros. Es un uso común, un uso cualquiera. Dios quiere para nosotros un uso honroso. No desea el Señor que seamos un humano más, no desea el Señor que sea uno más del mundo, sino que seamos un buen ejemplo para los vecinos, para los compañeros,
para donde quiera que estemos, que seamos un buen ejemplo. Dios desea, hermano, seguir usándonos para su honra, seguir usándonos para su gloria. No darnos un uso común, no darnos un uso diario, sino un uso honroso. Que no solamente, fíjese, no solamente eso, le voy a hablar de algo que a lo mejor va a decir, ¿en serio? Y a lo mejor ni lo han visto, a lo mejor no lo han tomado en cuenta lo que les voy a decir, pero se los voy a comprobar. Aunque no era el fin, cuando nosotros buscamos servir a Dios y tratamos de hacer las cosas bien, Dios nos va a sorprender. Amén. Pero hermanos, ustedes aquí tienen 4 muchachos y el hermano Johnny, que es director del grupo de alabanza. Estas personas son famosos. Amén. Sus hijos son famosos, pero no se la creen todavía. Pero está bien que no se la crean. Pero mire, ¿por qué le digo que son famosos? Son conocidos en muchas partes del mundo, en muchos países de Latinoamérica. Han sido vistos por las personas. Los videos, escuche bien, tienen como 30 videos en YouTube nada más, ¿verdad, hermano? Tienen como 30 videos en YouTube. Y esos 30 videos tienen como 75,000 vistas. Tienen como 75,000 vistas en YouTube. Dígame usted si Dios no los ha hecho famosos. ¿Buscaban la fama? No. Les hemos enseñado incluso a que no busquen la fama como fin. Amén. Les hemos enseñado que se mantengan con humildad. Les hemos enseñado que lo que busquen es darle un buen servicio a Dios. Y hasta ahorita, en la medida que han podido, lo han hecho. Amén. Siendo ayudados por Dios, y en la medida que ellos han podido, lo han hecho. ¿Y qué ha hecho Dios? Darles un uso honroso a ellos. Amén. Pero se tiene que continuar, tienen que continuar. No porque tengan ya las 75,000 vistas, van a decir, no, pues ya somos famosos, ya no necesitamos ni ensayar, ya no la sabemos de todas. Amén. Nada de que ahí entre el grupo de alabanza, no, pues yo aquí soy el que los levanto a los demás. Nada de que uno de ellos diga, no, sin mí no son nada. Tienen que mantener la humildad sobre todas las cosas. Amén. Tienen que mantener la humildad para que Dios los siga dando un uso honroso. Amén. A ellos. Para que Dios los siga exaltando, para que Dios los siga levantando. No me imagino yo, hermano, cuando la gente ve los videos de YouTube aquí, que los ve tocar con la calidad que tocan, hasta el día de hoy, que pienso que todavía pueden dar más, todavía pueden mejorar.
Amén. En la medida que ustedes se esfuercen, tienen que esforzarse para dar más. Tienen que esforzarse para mejorar. No pueden conformarse con lo que saben. No pueden decir con lo que sé es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Pero no me imagino cuando las personas, mire, hay un video, yo los estuve checando, hay un video que no dura un minuto, ¿verdad, hermano? Sí. Hay un video que no creo, se me hace que no dura ni un minuto. Ese video, un solo video, tiene 37,000 vistas. Yo estuve checando los videos. Un solo video tiene 37,000 y ya en los otros 29 están el resto para llegar a las 75,000. Pero yo pienso, digo, ¿qué pensará la gente que ve el grupo? Dije yo, ha de pensar que estos muchachos son de una iglesia, no, de cientos, miles de miembros. Por fe, sí. A lo que voy, al punto que quiero llegar con decirles esto, es que al punto que quiero llegar con decirles esto de lo que se puede pensar, es que no necesita, escuche lo que le voy a decir, no necesita estar en una iglesia de cientos o de miles de miembros para que Dios le dé un uso honroso. A ese punto quería llegar. No necesita estar en una iglesia de cientos o de miles de miembros para que Dios le dé un uso honroso. Amén. Hay otras iglesias que tienen más años, hay otras iglesias que tienen más experiencia, que tienen más años con su canal de YouTube, que tienen cientos de videos en YouTube y no tienen ni la mitad de las vistas que tienen estos muchachos, el grupo, junto con el hermano Johnny, en el canal que ellos tienen. Amén. Repito, ese no es el fin. Ese no es el fin. Pero Dios se los ha entregado, Dios se los ha dado. Amén. Y le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos y de ustedes, padres, que hacen el esfuerzo, porque sin ustedes esto no fuera posible, nada de esto fuera posible. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? ¿Qué quiero decirle con esta palabra? Siga esforzándose para hacer esa vasija de uso honroso. Amén. No se conforme con lo que ha aprendido, no se conforme con lo que sabe, no se conforme con lo que hace, no se conforme con lo que da. Aprenda más. Esfuércese más, haga más, dé más, y Dios es el que le va a dar la recompensa de los esfuerzos que usted termina haciendo. Amén. Dios es el que va a recompensar, Dios es el que le va a levantar, Dios es el que le va a exaltar, Dios es el que le va a prosperar, Dios es el que le va a bendecir, porque cuando Dios tiene un propósito para su vida, Dios lo va a cumplir siempre que usted quiera que Dios cumpla ese propósito. Amén. Hermano, póngase de pie, por favor. Espero con todo mi corazón que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que la atesoren en su corazón, que la lleven, que la mediten, que la pongan en práctica, y que podamos ir hacia adelante siempre en el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.